Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Les saluda su amigo y servidor en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESED. Estamos desde la provincia del Guayas, República, entre comillas, República del Ecuador, sur de América, República, entre comillas, de Ecuador, sur de América. Muy buenas tardes para todos, especialmente mis compatriotas ecuatorianos. Buenas tardes, que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, os esté bendiciendo grande y poderosamente en todas las áreas de vuestra vida. Quiero referirme a veces yo escucho, pues no, bueno, pues estamos en este sistema, estamos en esta forma tecnológica que avanza cada día más, y no es que nos sometemos, pero ni nos adaptamos de una manera pues estricta y rígida, como decir, bueno, esto es lo que hay y de aquí ya no hay nada más. Meditaba yo antes en la mañana, meditaba para mí mismo, para mis adentros, sobre este sistema que estamos viviendo en todas las áreas de la vida. Se mueve constantemente en lo social, en lo económico, en lo moral, en lo político, en todas las áreas. Se mueve rápidamente se mueve la situación, y nosotros pues vamos observando, y una gente se va adaptando, otros se van pues apartando, pero la mayoría adaptándose a aquello. Ya. Quiero referirme a un hecho que vi, una publicación de un amigo que él no hacía la publicación, esto se puede decir, estaba copiando y replicando, diríamos así, la publicación de un político ecuatoriano, donde se hablaba de soberanía y de soberanía con lo que tiene que ver con seguridad. Ya. Y no voy a referirme a hecho puntual de lo que esta persona decía, o sea, a copiar letra por letra, pero me quedó en la mente, en el corazón, pues, la palabra soberanía. Soberanía. Este político decía que la gente, pues, o sea, daba a entender esto, que la gente se golpeaba el pecho con relación a soberanía, en oposición con la seguridad. Y dice, ¿qué importa la soberanía si lo que queremos es seguridad? Y es porque, o sea, cuando pensamos de una manera rápida y a flor de piel, como quien dice, bueno, la soberanía, bueno, ¿qué importa? En cierto modo la soberanía si lo que queremos es seguridad, ¿verdad que sí? Pero si miramos la profundidad de la palabra soberanía, pues la soberanía tiene que ver con eso. Mire, la soberanía tiene que ver con seguridad, con educación, con economía y con todos los aspectos de la vida. Tiene que ver la soberanía. Y no es recién que voy a hablar de esto. Yo lo he hablado desde hace años. ¿Y por qué la gente pues es adversa a la palabra soberanía cuando tienen que ver pues con ciertos temas, o lo relacionan la palabra soberanía con otros temas económicos, de seguridad y todas otras cosas? Porque por lo general esta palabra soberanía es utilizada por la gente de izquierda, pero es que la gente de izquierda o políticos de izquierda utilizan la palabra soberanía como un escudo para sacarle provecho a esa frasecita soberanía. Entonces, cuando tú ves que el izquierdista se aprovecha de la palabra soberanía para sacar réditos económicos, réditos delictivos, entonces la palabra se hace irritante, ¿verdad? Se transforma en algo irritante. Pero cuando hablamos de soberanía, sin pasión política, entonces la soberanía tiene que ver hasta con el cielo.
hasta con el cielo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios habla de una soberanía de un pueblo. ¿Y saben a qué pueblo me refiero? Ya, algo tan profundo la soberanía, que tiene que ver con todo, con lo moral, con lo económico, con lo social, con lo educativo, con lo político, con todas las cosas de la vida. Tiene que ver la soberanía. La soberanía es algo tan grande. Cuando tú pones por debajo de otras cosas la soberanía, entonces ya tú no eres país, ya no tienes identidad nacional de esa nación, de ese país. Ya eres como un vagabundo. Ya eres como un vagabundo. Mire, y tomamos como punto de partida pues mi país, el Ecuador. Mi país, entre comillas, el Ecuador. Cuando es que es algo tan simple de entender y de asimilar, solo que no lo quieras ver, no lo quieras entender, es otra cosa. Por ejemplo, ¿qué es más fuerte en un país? No es las compañías, las empresas privadas, una institución política, una institución académica, una fábrica. Nada hay más fuerte que el gobierno. El gobierno es lo más fuerte que hay. El gobierno tiene economía, porque maneja la economía. Tiene que ver con armas, porque él tiene todas las armas habidas y por haber dentro del país. Tiene que ver con educación, porque él es el que regenta, el que rige la educación. Tiene que ver con seguridad, porque él es el que tiene en sus manos el poder de la seguridad de la nación. O sea, no hay cosa más fuerte que el gobierno de turno. Y si ese gobierno de turno no puede controlar a 4 mamarrachos delincuentes o bandas delictivas, significa que no es gobierno. O es parte del grupo delictivo. Así de simple. Así de simple, ecuatoriano o persona que me estás viendo y escuchando en esta hora de la tarde aquí en el Ecuador. No hay fuerza más grande que el gobierno de turno. Y si los delincuentes, las bandas delictivas, aquí entre comillas se los tildó de terroristas, que ya no es nada esa palabrita. Yo anoche o anteanoche hablaba sobre esto, de la palabrita terrorista. Si un país, un gobierno, le pide ayuda a otro gobierno de otro país, o sea, a otro país, a otra nación, significa que es un mamarracho de gobierno. Un mamarracho. Una nada de gobierno. Porque quien tiene la fuerza en sus manos es el gobierno de turno, sea de izquierda o sea de derecha. Yo no estoy defendiendo a tendencia política. Sea de izquierda o sea de derecha, quien tiene la fuerza para dar una buena educación en su país es el gobierno. Quien tiene la fuerza para sostener la economía de su país es el gobierno. Porque si no lo tiene, entonces ¿para qué es gobierno? ¿Para qué, entre comillas, los gobiernos pseudo-democráticos, para qué se lanzaron a candidatizarse a ser gobierno? Si es que no podemos porque la economía del país está así, está de esta manera. Es que no podemos porque la Constitución no nos permite. Es que no podemos. Entonces, ¿para qué carajo? ¿Para qué carajo te candidatizaste? ¿Para qué te lanzaste a ser candidato a ser gobierno? ¿Para qué te lanzaste? Entonces, la respuesta es clarita. O sea, que no te lanzaste para solucionar problemas de un país, sino para ser parte de la delincuencia de un país. Así de sencillito y simple.
Porque si yo me lanzo a ser, si yo me lanzo a candidatura, yo me lanzo a ser candidato a ser gobierno de mi país, es para solucionar, no ver si es que puedo, para solucionar educación, seguridad, economía, y etcétera, etcétera. Es para solucionar, no para ver si puedo solucionar, no para ver si es que podemos, no para hacer 2 o 3 cositas por ahí. No, es para solucionar, para poner, por lo menos si no en un 100%, para poner a mi país en marcha en todas las áreas, por lo menos en un 90%, en un 90%. Si tú me hablas de 30%, si tú me hablas de 40%, si tú me hablas de 25%, eres un mamarracho de gobierno, eres un desgraciado, eres un ente del infierno. Si tú me hablas de soluciones del 20% o 30% 40%. Si tú subes del 65%, aceptable. Si tú subes en todas las áreas de necesidades de un país, si tú subes del 65%, entonces ha sido un buen gobierno. Ha sido un buen gobierno. Si no, no lo eres. Que en el Ecuador, mire, y eso que no decimos otras cosas, y yo lo digo de frente, yo no me escondo, yo voté por este gobierno. Yo voté por este gobierno. Pero yo tengo que irme a la verdad de los hechos. Yo tengo que irme a la verdad de los hechos. Ahora me va a decir, entonces te cambiaste ahora de bando y ahora eres de la RC5. No, yo no quiero que la RC5 vuelva a ser gobierno jamás en la vida. Yo no quiero que la RC5 sea gobierno otra vez en el Ecuador. Yo no lo deseo, yo no lo quiero. Por ende, te estoy dando a entender de que yo no me cambié de bando político. Yo voté por este gobierno, pero la verdad tiene que ser dicha. La verdad tiene que ser dicha. Este gobierno, el pueblo le dijo que no a la intervención estadounidense en la seguridad del Ecuador. Pero él ha hecho tabla rasa de lo que dijo el pueblo, y no una vez, porque hizo una consulta gastando millones de dólares en consulta, diciendo, te vuelvo a preguntar, sin importarle los millones de dólares que se gastaron. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres o no quieres? El pueblo otra vez le dijo no a esto, le dijo no al otro, y él dijo, me importa un bledo lo que ha dicho el pueblo. Hago lo que me da la gana. Y los norteamericanos se están paseando por el Ecuador. Es que no hay bases militares. No hay bases militares, pero es lo mismo. Están con barcos, están con aviones, están con todo. Están los militares aquí. Están los militares norteamericanos aquí y el pueblo le dijo no. El pueblo le dijo no. El pueblo le dijo no. Pero él dice, me importa un carajo lo que diga el pueblo. Hago lo que se me pegue la gana. Eso ha dicho este gobierno. Eso ha dicho este gobierno. Entonces, la soberanía tiene que ver con eso. Si un país le tiene que pedir ayuda a otro país para que le venga a ayudar a controlar unos cuantos mamarrachos delincuentes aquí, entonces ya no eres país. Yo lo he dicho en otras publicaciones y ustedes, los que me siguen, han de saber que lo he dicho. Ya no eres país, ya no eres una nación, ya no hay soberanía. La soberanía no tiene que ver con... Es que cuando tú miras la soberanía, la palabra soberanía, con andar con aquí en el pecho, una banderita del Ecuador o un escudo del Ecuador, eso no es soberanía, eso es mamarrachada, eso es tontería. Eso es tontería. Cuando tú vives, cuando la gente vive la esencia y dice, a ver, yo soy ecuatoriano, quiero mi país grande, fuerte y poderoso. Nosotros somos
en la actualidad. Y esto, mire, yo sé que voy a herir a otras personas de otras naciones, pero es una verdad, una realidad visible. Que no los quieras ver, mi querido amigo, mi querido hermano, es otra cosa. ¿Usted cree que, por ejemplo, Venezuela, ay, es que capturaron ya al dictador, que no sé qué? O sea, salió un dictador para caer en manos de otro dictador. Y peor, si pudiéramos decir, ¿sabe por qué? Porque siquiera el dictador era un venezolano, pero ahora ni siquiera es venezolano. Es estadounidense el dictador. ¿Usted cree que, por ejemplo, Perú es libre? ¿Es un país libre y democrático? ¿Usted cree que, por ejemplo, Bolivia es un país libre y democrático? ¿Usted cree que Argentina es un país libre y democrático? ¿Usted cree que Uruguay, Paraguay son países libres y democráticos? No. Son colonias. Son colonias. Son esclavos. ¿Te duele? ¿Me vas a insultar? Insúltame. Pero esa es la realidad. ¿Usted cree que el Ecuador es un país libre y democrático? No hay soberanía. Y tú dices, tú defiendes la soberanía, prefieres defender soberanía y no que te vengan a ayudar. Es que no tiene por qué ayudarme nadie. Al Ecuador no tiene por qué ayudarle nadie. Para eso hay un gobierno. Entonces, si es así, entonces, por decir, cuando vuelvan las elecciones generales, elijamos pues a quien esté de presidente en Estados Unidos. Queremos que este sea nuestro presidente. Queremos que el presidente de Francia sea nuestro presidente. Queremos que el presidente el primer ministro de Inglaterra sea nuestro presidente. Queremos que el presidente de España sea nuestro presidente. Entonces elijamos pues directamente, pues. Dejémonos de tontería, pues. Porque si yo tengo que pedirle a España que venga a defenderme, ayudarme, entonces de una vez directamente, pues que España nos gobierne, que Estados Unidos nos gobierne, que Inglaterra nos gobierne, o que Rusia nos gobierne. Porque entonces, ¿cómo es que tú teniendo como quien dice, la diestra de gobierno, si tú dices gobierno, y no puedes controlar a 4 mamarrachos delincuentes, 4 bandas? Ay, no, pero es que son bandas internacionales. Sí, pueden ser lo que les dé la gana a ellos. Pero en el perímetro de tu territorio, eres el gobierno. O sea, yo no le puedo pedir a Colombia que me ayude. Basta controla de tus fronteras para adentro y punto. ¿Qué me importa lo que suceda de la frontera hacia Colombia? ¿Qué me importa? ¿Qué debe de importarte? ¿Y qué te preocupas? Porque si pueden haber, poniéndolo en un área pequeña, vamos a suponer que en Colombia existan 100,000 delincuentes. Sencillito. Los 100,000 no pueden cruzar mi frontera, punto. Se acabó el lío. Ni uno de los 100,000 pueden cruzar mi frontera y yo... es que no es tan sencillo. Claro que es sencillo. Que no lo hagan ver sencillo. ¿Sabe por qué? Porque son gobiernos delincuentes. Gobiernos que combaten a una banda, pero le dan la diestra a la otra banda. Porque son gobiernos que se pelean el derecho a ser líderes delictivos. Es lo que sucede en Latinoamérica. Ellos no... mire, por ejemplo, que parte de eso yo considero que es verdad. En Venezuela se combate un área delictiva, pero confabulan con otra área delictiva. Y en el Ecuador es lo mismo. En el Ecuador los gobiernos de turno, mire, digo los gobiernos de turno, no me estoy refiriendo ni a derecha ni a izquierda. Los gobiernos de turno combaten un área, un sector, unos personajes delictivos, pero se dan la mano con el otro.
Entonces, es una guerra de poder, pero delictiva. Entonces, por eso no se puede combatir. Por eso es que bien dice que tendrá sus defectos el presidente Bukele en El Salvador. Dice, si un gobierno no puede controlar lo delictivo dentro de su país, es porque es parte de aquello. Así de simple, así de sencillo. Entonces, la soberanía sí tiene que ver, porque la soberanía tiene que ver con eso, con seguridad, con educación, con economía y con todas las otras aristas dentro del Estado. Aquí, por ejemplo, mira ahorita lo que está sucediendo con los combustibles. El Ecuador es, o sea, un presidente, cualquiera que éste sea, no me estoy refiriendo a este presidente, cualquiera que éste sea, se le debería caer la cara de vergüenza. Un país petrolero y tiene que estar comprando combustible. ¿Por qué? Porque hay agentes delictivos dentro del gobierno, los gobiernos de turno. Hay agentes delictivos, porque aquí deberíamos tener como mínimo 2 refinerías. 2 refinerías, pero de alto nivel, 2 refinerías de punta. Ya tenemos más de 60 años, bueno, más de 50, 60 años de ser un país petrolero. Y todavía hay una chatarra de refinería aquí en el Ecuador. No puede haber otra refinería. ¿Usted cree que ahora usted me va a decir, estás defendiendo el gobierno de Correa? Yo no estoy defendiendo eso. Pero sea con un gobierno de izquierda, sea con uno de derecha, aquí se necesita otra refinería. Yo no estoy diciendo quién la haga o quién la hizo, quién la propuso, quién. No me interesa eso. Pero que se necesita. Pero nadie, ni los de izquierda, ni los de derecha, hablan de otra refinería. ¿Por qué? Porque hay entes delictivos en todas las áreas políticas del Ecuador. Entonces, por eso nadie habla de otra refinería. ¿Y por qué tumbaron el proyecto de la refinería? ¿Por qué lo tumbaron? Porque habían agentes delictivos dentro del gobierno de Correa que hicieron que el proyecto se caiga. Mire, le digo agentes dentro del mismo gobierno de Correa, aupados con gente de pensamiento de derecha, que se confabularon para que la refinería no progrese, no vaya hacia adelante. Pero el Ecuador necesita una refinería para poder hacer los derivados del petróleo dentro del país. Que un país petrolero como el Ecuador esté comprando combustible es una vergüenza a la máxima potencia. Y todos aplaudiendo. Todos aplaudiendo. En medicina no se puede lograr, pero ni a la mitad de lo que se debe necesitar. ¿Por qué? Porque hay entes delictivos dentro del gobierno. Hay entes delictivos dentro del gobierno. Y de alto calado, pues no el mamarracho que anda con estas sandalias que yo cargo ahorita de plástico. No. Gente de trajes carísimos y que salen por la televisión todos los días, por la radio y dando clases de economía. Y nadie los señala como delincuentes. Eso es soberanía. Eso es soberanía. La soberanía tiene que ver con todos los aspectos de las necesidades de una nación. Y un gobierno las puede solucionar. Y si no las puede solucionar, renuncie. Y si no las va a poder solucionar, no se candidatice. Porque no es para vivir, para mejorar aquí
el 0.1% aquí, el 0.2% acá, el 0.3% acá, no. Es para solucionar por lo menos el 90% esto y aquello. El 90%. Y no quiero ser exagerado al decirte que el 100%, pero por lo menos el 90%. Si no lo puedes hacer, no te lances a candidato. Si no lo puedes hacer y ya estás en el gobierno, renuncia. Renuncia. Buenas tardes, compatriotas, buenas tardes, ecuatorianos y amigos en otras regiones del mundo. Bendiciones, Dios me los bendiga.